Hola a todos y bienvenidos a nuestro análisis de hoy. Miren, vamos a empezar rompiendo un mito, una ilusión muy común que tenemos sobre la historia antigua. Ya saben, esta idea romántica de que la literatura clásica romana fue creada por genios solitarios, trabajando completamente aislados, escribiendo en el vacío. Durante muchísimo tiempo hemos imaginado a estos grandes maestros sentados en una habitación súper tranquila, dictando la historia. Pero, ¿qué creen? La realidad es 1000 veces más interactiva, social y francamente fascinante. Todo era parte de una conversación sumamente viva y estructurada. Para que tengamos un mapa claro, esta es nuestra agenda. 1. Los pinzones de Darwin y los textos romanos. 2. El famosísimo tema del océano. 3. La regla de escalabilidad. 4. La regla de secuencia. 5. Una charla literaria en la antigua Roma. Y 6. Cómo repensar la literatura clásica. Es un recorrido que de hecho va a conectar de forma increíble la biología evolutiva con la interacción humana. Pasemos a la primera sección. Los pinzones de Darwin y los textos romanos. Biología y literatura. Bueno, adentrémonos en esto, que es interesantísimo. Si miramos la biología, específicamente los pinzones de Darwin en las Galápagos, aprendemos que existen fuerzas naturales invisibles, como la selección natural, claro, que moldean las variaciones en sus picos para que puedan sobrevivir. O sea, no cambian por puro azar, ¿verdad? Pues de manera asombrosamente similar, aunque sin plumas de por medio, en la literatura romana operaban fuerzas sociales invisibles. Las frases que decían los oradores y declamadores no eran aleatorias, para nada. Respondían a un ecosistema súper organizado donde cada pequeña variación tenía una función vital dentro de su grupo. Y fíjense que esto ilustra perfectamente cómo fluían las ideas en aquel entonces. Pensamos que los textos romanos pasaban de forma vertical, ya saben, de un gran maestro bajando directamente a las mentes de estudiantes dóciles. Pero no, en realidad el movimiento era súper horizontal. Era un intercambio constante, un rebote de ideas entre compañeros y contemporáneos. Funcionaba casi como un sistema de turnos en una reunión social. Alguien lanzaba una idea, otro la agarraba, le daba su propio toque y la regresaba al grupo. Así llegamos a la sección 2, el tema del océano, los debates romanos. Para los romanos, hablar del límite del mundo conocido, el temido océano, era literalmente como describir el set de una película antigua de ciencia ficción. Sobre todo cuando hablaban de las aventuras de Alejandro Magno. Los autores compartían lo que podemos llamar puntos de encuentro, que eran básicamente reglas de la comunidad sobre qué cosas tenían que mencionar sí o sí. Estos puntos incluían aguas pesadas y estancadas, bestias monstruosas, una oscuridad que no dejaba ver nada, la idea de un mundo nuevo al final de la naturaleza, las mareas fluctuantes que los dejaban perplejos y la profunda noción de que la naturaleza tiene un límite físico. Oradores súper distintos, como Curcio Rufo o Séneca el Viejo, siempre terminaban orbitando alrededor de estos 6 temas. Lo que nos lleva a la sección 3. La regla de la escalabilidad, variar el tamaño. La escalabilidad es una locura, en el buen sentido de la palabra. Es una regla que permitía a estos autores tomar un pasaje literario y hacerlo enorme o pequeñito, pero conservando intacta una estructura central de frases que toda la comunidad compartía. Imagínenlo como si fuera la semilla de una idea. Se puede encoger rápidamente hasta que sea solo una oración minúscula, o puede tomarse su tiempo y expandirse hasta armar un episodio dramático y gigantesco. Lo genial es que sin importar su tamaño, su ADN central quede intacto. Esto hacía que los argumentos fueran como herramientas súper portátiles y fáciles de recordar para los oradores. Aquí podemos ver exactamente cómo uno de esos puntos de encuentro, el de las mareas fluctuantes, va escalando de tamaño. Empezamos tranquilos con Mosco. En su versión más corta son solo 5 palabritas sobre olas que agitan y abandonan la costa. Rapidísimo. Luego, la intensidad sube un poco con Albinovano Pedón, que lo estira a una longitud media y le mete más drama. Ya habla de botes arrancados por la corriente que terminan estrellándose en el lodo. Y para rematar, Curcio Rufo toma esa mismita idea central y le explota en un episodio masivo de terror absoluto frente al comportamiento del mar. Es exactamente la misma base comunitaria, solo que estirada o comprimida según lo que el orador necesite en ese instante. Y ahora la sección 4, la regla de secuencia, fricción y significado. A ver, si la escalabilidad controla el tamaño del texto, la secuencia controla cómo se conecta. La secuencia es una regla progresiva donde una nueva frase se engancha y presiona contra lo que alguien más acaba de decir. Y aquí es donde nace la verdadera fricción literaria. Es como en cualquier plática normal hoy en día. Para que la interacción tenga sentido, tu siguiente comentario tiene que relacionarse con lo que tu amigo acaba de decir, pero empujando la idea hacia un territorio nuevo. Entre los romanos, esto generaba un ambiente súper competitivo para ir construyendo sobre las ideas de los demás. Llegamos a la sección 5, una charla literaria romana, el sistema de turnos en acción.
Vamos a ver cómo funcionaba esto en la vida real. Empezamos con un orador que la historia registró como anónimo, aunque los expertos creen que fue el gran maestro Aurelio Fusco. Él tira la primera piedra sobre la oscuridad oceánica, diciendo: la luz se mezcla en una profunda penumbra, y el día es interrumpido por la oscuridad. Suena poético, ¿verdad? Está presentando este choque de elementos como algo maravilloso, poniendo la primera pieza en el tablero de ajedrez e invitando a los demás a que le respondan. Inmediatamente después el debate cobra vida. Entra Papirio Fabiano, que de hecho era estudiante de este maestro. Es como si Fabiano levantara la mano y le respondiera, tomando su turno. ¿Te parece que esa penumbra derramada sobre el mar permitirá navegar por él cuando excluye incluso la mirada? Noten esto. Fabiano toma las palabras exactas sobre la penumbra derramada, pero le quita la maravilla poética y la vuelve una perspectiva técnica casi científica. Habla de que no se puede ni ver ni navegar, aplicando principios de mecánica de fluidos. Básicamente está plantando su propia identidad como filósofo frente a todos. Y aquí es donde la fricción estalla. Es casi como una batalla de rap, pero con togas. Entra el poeta albinovano Pedón y escala la secuencia a un nivel de tensión altísimo. Él describe a un marinero que luchó con visión combativa para irrumpir a través del aire ciego. Pedón toma esa misma base de la oscuridad de los otros dos, pero la muta en una escena aterradora y de combate. Ya no estamos en una clase elegante de filosofía sobre navegar o mirar. Estamos en medio de un duelo intelectual feroz, una verdadera épica por la supervivencia en la ceguera del mar profundo. Pero ojo, esto no era un solo camino lineal. Mientras Pedón llevaba la secuencia hacia lo extremo y aterrador, otros como Mosco y Curcio Rufo tomaban la misma base y se iban por una ruta completamente distinta. Ellos preferían algo llamado paradogeografía, que es básicamente documentar fenómenos raros pero manteniendo un asombro moderado, relatando de manera directa cómo la naturaleza, como si fuera un fantasma, simplemente retira y esconde al mundo de nuestra vista. Es increíble ver cómo la misma caja de palabras comunitarias servía para crear tonos totalmente opuestos. Finalmente, la sección 6. Repensar la literatura clásica. Herramientas vivas. Entonces, el gran aprendizaje, el punto crucial de todo esto es, la literatura romana de esta época no eran para nada esos escritos estáticos diseñados para leerse a solas en el silencio de una biblioteca. Para nada. Eran herramientas físicas, herramientas performativas, usadas en eventos sociales súper animados. Estas frases sobre océanos y mareas fluctuantes eran literalmente el equipo de trabajo del orador. Los retóricos acudían a eventos presenciales armados con este léxico, igual que un artesano lleva sus herramientas adaptando el tamaño y el enfoque según con quién estuvieran debatiendo, quién los estuviera escuchando y el entorno del momento. Para cerrar este recorrido, dejemos esta pregunta resonando. ¿Cómo moldean los entornos sociales modernos y las reglas invisibles de nuestras comunidades la forma en que compartimos información hoy en día? Porque si estos antiguos romanos dependían de sistemas de turnos complejos y reglas grupales para debatir sobre monstruos marinos y el fin del mundo, es sumamente fascinante ponernos a pensar cuáles son esas estructuras ocultas que hoy, silenciosamente, rigen nuestra propia comunicación humana. ¿Qué tal? Con el gusto de saludarte. Seguimos con la serie de Séneca de declamación romana. Vámonos con el abismo en el borde del mundo. El manual secreto de los romanos para describir el océano. Para los antiguos romanos, el borde del mundo no era solo una coordenada geográfica. Era un desafío existencial procesado a través de la arquitectura de la palabra, de la declamación. En las aulas de retórica de la Roma imperial, los jóvenes y los maestros se encargaban a la suasoria, ejercicios de deliberación, donde el tema estrella era un dilema casi mítico. Por ejemplo, ¿debía Alejandro Magno, tras haber sometido el orbe conocido, atreverse a navegar el océano hacia los confines de la Tierra? Lo que a ojos modernos parece un mero ejercicio literario o un cliché escolar es en realidad un sistema social y evolutivo de una complejidad fascinante. Lo que se debatía en estas salas no era solo la geografía de lo desconocido, sino un manual compartido, una serie de protocolos invisibles que dictaba cómo debía sonar el terror ante el abismo, el fin del mundo, el fin de la vida. Estas descripciones no eran obras de genios aislados, sino plenas contribuciones a un sistema de múltiples participantes, donde el significado residía en la red, no en el nodo.
Analogía con Darwin, los textos como especies en evolución. El académico Bert Hasselbeck propone una forma revolucionaria de entender este corpus literario, comparándolo con las observaciones de Charles Darwin en las Islas Galápagos. En 1839, Darwin notó que el significado de los pinzones no se encontraba en un solo pájaro, sino en la graduación sistémica de sus picos a través de las especies. La literatura romana del océano funciona bajo la misma lógica biológica. El significado no está en el aspecto de un solo pájaro, ni siquiera en todos los pájaros por separado. El significado está en lo que todos los pájaros representados forman juntos. Hay fuerzas trabajando que guían la manifestación de cada especie y explican por qué son a la vez diferentes y similares entre sí. Al ver la literatura como sistema compartido, entendemos que los autores romanos no se limitaban a copiar, participaban en un ecosistema de intercambio horizontal. El texto individual deja de ser el diseño de un creador solitario, para convertirse en un turno dentro de una conversación colectiva, guiada por reglas sociales que mantienen la cohesión del grupo. Fíjense qué interesante. ¿Cuáles serán estos puntos de reunión? La anatomía del océano romano. Para que el orador fuera reconocido como un insider de la élite retórica, su descripción del fin del mundo debía gravitar hasta ciertos puntos de reunión, o gathering points. Estas constantes actuaban como soles invisibles que mantenían a los autores orbitando dentro de una ortodoxia estética. Para describir el abismo era obligatorio articular estos 6 protocolos. Número 1. Aguas lentas y pesadas. Hidra, moles. El mar no es un fluido dinámico, sino una masa inerte, una vastedad no agitada por los remos. Inagitata vastitas. Número 2. Bestias monstruosas. Magna portenta. El abismo no está vacío, nutre formas terribles y figuras prodigiosas que acechan bajo la superficie. Número 3. Tinieblas impenetrables. Cálido. No es una oscuridad absoluta, sino una luz confusa, donde el día es interrumpido por las sombras y la bruma densa. 4. El nacimiento de otro mundo. Alium nasciorna. La sospecha de que donde termina la naturaleza conocida, surge un nuevo mundo. Algo nuevo, algo ajeno a lo que conocemos. Número 5. Mareas misteriosas. El flujo y reflujo inexplicable. El aliento de la masa oceánica que atrapa y libera las naves. Número 6. El límite de la naturaleza. Deficientis in suo fine naturae. El punto donde la creación se agota, se vuelve cruda, perfecta y finalmente perece. Protocolo número 1. Escalabilidad. El algoritmo de la memoria. Esta arquitectura fluida, lo que hoy llamamos escalabilidad, permitía que un pasaje variara drásticamente en tamaño, manteniendo intacto su ADN coreográfico. Un orador podía comprimir una idea en un núcleo portátil o expandirla en una narrativa cinematográfica, según las exigencias del momento. La descripción de las mareas ilustra perfectamente este zoom literario. El orador Moscus utiliza un minimalismo extremo. Apenas 5 palabras para describir costas ahora agitadas, ahora desiertas. El poeta Albino Vanos Pedo expande este núcleo en versos dramáticos sobre barcos encallando en el limo. Finalmente, el historiador Curtius Rufus lleva la escalabilidad al su límite, transformando ese mismo punto de reunión en un episodio narrativo completo y dramático. Más que un estilo, la escalabilidad era una tecnología de la memoria, al reducir argumentos complejos a las fórmulas mínimas,
Los oradores poseían un equipo ocupacional, supelex, portátil que les permitía improvisar y expandir discursos, sin necesidad de textos escritos, funcionando como un algoritmo de comprensión para la memoria, para la mente antigua. Protocolo 2. Secuencia. La fricción de las identidades. Si la escalabilidad es conformativa, la secuencia es progresiva. Los textos romanos no eran estáticos, sino turnos en una partida de ajedrez social. Cada autor enganchaba su intervención en la del anterior, generando una fricción que permitía innovar sin romper el sistema. Un caso revelador es la evolución del término cáligo o bruma. El autor conocido como Anónimo, posiblemente Aurelius Fuscus, describió la luz como confusa. Su alumno Papyrus Fabianus respondió en su último turno utilizando el término infusa o derramada. Este cambio no es una simple búsqueda de sinónimos, es una declaración de identidad, al usar un término con tintes técnicos y físicos. Fabianus se aleja del estilo poético de su maestro para adoptar la identidad del científico filósofo. La originalidad no residía en inventar el océano, sino en cómo se movía la pieza en el tablero tras el turno del anterior, para marcar una posición intelectual propia y ir construyendo la narrativa. Como podemos ver, influencia horizontal en pantalla. En la maravilla el horror, intensidad como respuesta performativa. Con el tiempo el tono de estas descripciones abandonó la curiosidad y la admirabilia para abrazar una estética del combate. Este cambio hacia la intensidad no fue un capricho artístico, sino una respuesta performativa al saturado mercado de atención de las salas de declamación. Poeta Albinovanus Pedo personifica esta transición. En sus versos, el marinero no solo observa la oscuridad, lucha con visión combativa, pugnaci visum, para romper el aire cegador. Esta visión combativa es una metáfora de la propia energía del declamador romano, su visión combativa, quien debía realizar un esfuerzo físico y emocional extremo para sobresalir en un entorno altamente competitivo. La literatura se volvió combativa, porque el acto de hablar en público lo era. Las palabras eran armas en un duelo por el prestigio del declamador. Ya revisamos la escalabilidad, reductiva, agregativa y tecnológica. Los ejemplos de Curcio Rufo, Mosco, Albinovanus Pedo y Curcio Rufo. La ramificación narrativa. Aquí la escalabilidad se convierte en un episodio dramático completo. La marea levanta las naves y el reflujo siembra el terror absoluto. Se va construyendo la narrativa desde un núcleo hacia fuera. Esa es la mecánica de la escalabilidad. La secuencia. Los pasajes pueden alterar la estructura central, pero deben hacerlo enganchándose con un conjunto actual de pasajes relacionados. Como dijimos, la declamación no era un monólogo, era un sistema de toma de turno similar a una conversación ordinaria. Los oradores, declamadores, no declamaban para la eternidad, actuaban para el aquí y el ahora, modificando sus palabras milimétricamente para responder, desafiar y diferenciarse del orador anterior. La ficción genera el significado. El algoritmo de la mente colectiva. El sistema de escalabilidad y secuencia demuestra que la literatura romana era una actividad profundamente comunitaria y performativa, de comunidad, de acción,
no era el producto de una sola lectura solitaria en una biblioteca, sino un organismo vivo, donde la identidad, la ciudad, el foro, solo cobraba sentido en reunión con el grupo. Al observar estos puntos de reunión y este sistema de turnos, resulta inevitable mirar hacia nuestra propia era digital. Esta forma de crear contenido hoy, basada en plantillas, inteligencia artificial, hilos en redes sociales, etiquetas, guarda una asombrosa simetría con los protocolos de las salas de declamación. Al igual que los romanos, operamos sobre la base de ideas comunes, donde la originalidad no consiste en la invención ex nihilo, sino en la destreza para remezclar y posicionarse dentro de un flujo constante. Quizás la mayor lección de este manual secreto sea que la genialidad aislada es un mito moderno. Como aquellos oradores frente al océano, todos somos participantes de una conversación eterna, utilizando herramientas compartidas para intentar ver, con visión combativa, como el declamador, qué es lo que yace más allá de nuestros propios límites. En un mundo de ideas interconectadas, es posible que la verdadera autoría sea siempre, y por definición, colectiva. Vemos ejemplos de cómo aumentaba la intensidad en cada turno de la declamación. Una nueva variable, la intensidad. El marinero no solo mira a la oscuridad, lucha por romper el aire ciego, con una mirada combativa. Esta intensidad no es decadencia estética de la Edad de Plata, es la función natural de un sistema que exige elevar la apuesta. Fugiet ipse dies, orbenque relictum, ultima perpetuis, claudit natura tenebris. Aquí la naturaleza se retira como un fantasma. Mosco y Curcio Rufo, el intercambio se aleja del terror de Pedo y se mueve hacia una maravilla moderada y onírica, compartiendo un bloque de código casi idéntico. Mosco, lo que la naturaleza retiró de la vista humana. Curcio Rufo, lugares que la naturaleza ha retirado de la vista de los mortales. ¿Cuál es la lección aprendida? Las características genéricas no eran reglas rígidas que limitaban a los autores, eran herramientas maleables, movilizadas en tiempo real para diferenciarse de sus competidores. La literatura como supelex, herramientas de actuación. La declamación romana no era un pálido reflejo estático de la literatura pasada, era la incubadora misma de la innovación literaria. El lenguaje de estos pasajes era equipo de actuación, supelex. Los oradores llevaban sus frases a la basílica, de la misma manera que un gladiador lleva sus armas a la arena, adaptándolas en tiempo real, bloqueando el movimiento del oponente, la secuencia, y expandiendo su ataque, con escalabilidad. Las similitudes literarias no son casos de plagio, son el cumplimiento de las reglas comunitarias para poder jugar este juego de la declamación, de la suasoría. El significado final solo existe en el ruido, la fricción y el choque de la actuación comunitaria. Dicho esto, espero haya sido de tu interés este contenido de declamación romana. Seguiremos con el género de Séneca para ir profundizando cada vez más estos aspectos de la declamación y en su asoría. ¿Qué opinas de esto? ¿Te animarías a hacer una especie de declamación con 2 o 3 contrincantes donde pudieran ir escalando, donde pudieran ir generando secuencias? Como ven, es una especie de oratoria en equipo. Si te interesa más este tema, déjame un comentario, con gusto te podré ayudar para generar tu propia suasoría, tu propia declamación. Dicho esto, te saludo Víctor Marcos Romo. Te veo en la próxima entrega.
Muchas gracias y hasta la próxima.